Hola México, les habla Omar Harfuch. Mi equipo y yo acabamos de encontrar información que liga al gobierno de Michoacán con la muerte de Carlos Manso y están tratando de silenciar esta información. Denuncié al gobernador mirándolo a los ojos y en ese instante supe que había cruzado una línea que no se perdona. No porque yo fuera su rival, sino porque hay algo que el poder nunca tolera, a quien no puede controlar. Desde ese día entendí que decir la verdad en Michoacán no solo te vuelve incómodo, te convierte en objetivo. Cuando el gobernador dijo en conferencia que Carlos Manso sabía que su lucha contra la delincuencia implicaba riesgos, lo dijo con una frialdad que heló a cualquiera que escuchara. Para mí, ahí nació la sospecha. Porque esa no era una frase de condolencia. Era una advertencia dicha demasiado tarde, o demasiado temprano. La noche del 1 de noviembre, Uruapan estaba llena. Festival de las Velas, familias completas en la calle, niños disfrazados, turistas admirando altares. Y en medio de esa escena, Carlos Manso, alcalde de la ciudad, fue ejecutado a quemarropa. 6 disparos. La música se cortó de golpe. Los gritos partieron la noche. La sangre cayó sobre el suelo adornado con flores de cempasúchil y olor a pólvora. Minutos después, mientras el cuerpo aún estaba caliente, comenzó a circular un video antiguo. Un mensaje directo, furioso, imposible de ignorar. Carlos, mirando a la cámara, señalando a un solo hombre por su nombre, Alfredo Ramírez Bedoya. Vas a tener que pasar sobre mi cadáver, decía. No era una metáfora. Era un aviso que nadie quiso escuchar. Ese video, ignorado por la prensa durante años, se convirtió de pronto en una pieza clave. Un posible móvil. Una amenaza pública. Y luego vino algo todavía más inquietante. En su funeral, nadie guardó silencio. La gente no lloraba, gritaba. El gobierno lo mató. Fuera asesino. Frente a cámaras, una mujer incluso abofeteó a un funcionario. La rabia era abierta, colectiva, imposible de contener. Ahí entendí que Carlos Manso no era solo un alcalde caído. Era algo más. ¿Quién era realmente? ¿Por qué incomodaba tanto? ¿Qué sabía la gente que no se atrevía a decir en voz alta? Desde un despacho en la Ciudad de México, entré al caso. Porque lo que pasó esa noche no fue un crimen aislado. Olía a traición, a silencios pactados, a una guerra política disfrazada de pésames oficiales. Antes de continuar, dale clic al botón de suscribir porque solamente aquí escucharás noticias de mis operativos que no escucharás en otro lugar. Uruapan no es cualquier ciudad. Es el corazón agrícola de Michoacán, la joya del aguacate y el limón, y al mismo tiempo uno de los territorios más disputados por el crimen organizado. Ahí llegó Carlos Manso, joven, independiente, incómodo. Un político que hablaba sin miedo, incluso contra quienes alguna vez lo impulsaron. Había sido diputado por Morena, pero rompió filas cuando entendió que el discurso no coincidía con la realidad. Lo dijo claro, no hay estrategia, no hay Estado, nos están dejando solos frente al crimen. Lo repitió meses antes de morir. Y no solo importaba lo que decía, sino a quién se lo decía. En un video que hoy recorre todo el país, encaró directamente al gobernador. Lo acusó de extorsión, de usar a la Guardia Civil para imponer intereses corruptos. Su voz temblaba, pero no retrocedía. Era la voz de alguien que sabía que lo estaban observando. Que, sin saberlo, estaba firmando su sentencia. Después de eso, comenzaron las anomalías. El apoyo federal que pedían nunca llegó. Las escoltas que tenía eran las mismas que él señalaba por operativos amañados. Y aún así, su popularidad crecía. Tanto, que empezó el rumor que nadie en el poder quería escuchar. Carlos Manso podía ser el próximo gobernador. Lo dijo Guadalupe Mora. Lo repetía la gente en la calle, en redes, en voz baja. El gobierno lo sabía. Días antes de su muerte, Carlos publicó una acusación directa contra el proceso interno de Morena. Habló de robo, de trampas, de urnas manchadas. No era la primera vez que desafiaba al sistema. Carlos Manso dejó de ser solo un alcalde. Se volvió un símbolo. Y ese fue su mayor pecado. El día que lo mataron, tenía 14 escoltas. 14 hombres entrenados para protegerlo. Y aún así, en una plaza llena, con patrullas, cámaras y presencia federal, un joven armado caminó directamente hacia él y lo ejecutó. Sin resistencia. Sin interferencia. Sin un solo intento real de detenerlo. Los videos lo muestran con claridad. Los escoltas ven al atacante avanzar. Lo observan.
No reaccionan. Cuando finalmente lo hacen, ya es tarde. Carlos está en el suelo. El agresor, abatido. Un final limpio. Sin juicio. Sin preguntas. La duda quedó flotando, y nadie ha querido disiparla. ¿Falló la seguridad o se permitió la ejecución? Carlos Manson no era un político más. Era una amenaza para quienes controlan el poder desde las sombras. Denunció corrupción, extorsión, infiltración criminal dentro del Estado. Y cada palabra que pronunciaba debilitaba la narrativa oficial. Hoy, ninguno de los escoltas ha dado declaraciones. Nadie explica cómo un atacante cruzó entre ellos. Testigos hablan de un instante de silencio, de un momento congelado, como si todo hubiera sido preparado para que el crimen ocurriera sin obstáculos. Y esta historia, apenas, está comenzando. Ahí es donde surge la hipótesis más perturbadora de todas. Lo que ocurrió no fue una falla de seguridad. Fue un permiso. Un margen de segundos concedido por alguien que no necesitó levantar la voz ni dar una orden directa. Bastó una señal, una mirada, para que todo quedara en silencio. Porque en estados donde la impunidad viste traje y sonríe frente a los micrófonos, el enemigo más peligroso no siempre se cubre el rostro. A veces firma documentos y ofrece conferencias de prensa. ¿Quién decidió que no se interviniera esa noche y por qué? Los registros completos de seguridad siguen sin hacerse públicos. Y eso, por sí solo, ya dice demasiado. Carlos Manson nunca fue un político convencional. No usaba trajes de diseñador ni hablaba con discursos escritos por asesores. Prefería las mangas arremangadas, la voz áspera, la mirada directa. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Y cuando la gente escuchaba, el poder se incomodaba. Sí, venía de Morena, pero jamás aceptó la obediencia ciega. No se alineó. No se dobló. Y cuando descubrió que la corrupción también se movía dentro de su propio partido, decidió confrontarla sin rodeos. En una transmisión en vivo, hoy rescatada y viral, encaró al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya con una furia que no se ensaya. Pecho descubierto, sudor en el rostro, rabia intacta. Sobre mi cadáver, le dijo. Lo acusó de extorsionar a Uruapan a través de la Guardia Civil. De robarle al pueblo desde el poder. Detrás de ese estallido no había cálculo político. Había impotencia. Porque cada denuncia terminaba igual, archivada. Cada amenaza que recibía, ignorada. Cada solicitud de apoyo, rechazada en silencio. Las patrullas nunca llegaron. Las investigaciones nunca avanzaron. Y aún así, Carlos seguía hablando. En redes, en plazas públicas, en entrevistas. Una y otra vez. Hasta volverse incómodo. Hasta volverse peligroso. La relación con el gobernador se fue tensando. Ya no era solo política, era personal. Las cámaras captaron miradas duras en actos públicos, comentarios cargados de ironía, desprecio envuelto en sonrisas. En una conferencia, el gobernador llegó a decir que tenían buena relación, aunque Carlos era inquieto, echado para adelante. Esa frase, dicha después de su asesinato, sonó a burla. A cinismo. A una ligereza que no corresponde al duelo. Y cuando declaró que Carlos sabía que su lucha implicaba riesgos, mucha gente lo sintió como algo más que una frase desafortunada. Lo sintió como una confesión disfrazada de pésame. No hablaba a un aliado. Hablaba a alguien que parecía saber lo que venía y decidió no evitarlo. Entre ambos había una herida abierta. Una pelea por la verdad en un estado donde decirla cuesta la vida. Carlos lo entendía. Por eso grababa cada mensaje con furia, porque sabía que su voz era su única defensa. No te vamos a dejar, Uruapan. No vamos a permitir que sigan imponiendo intereses corruptos. Esas palabras se convirtieron en eco. Un eco que aún resuena en el Palacio de Gobierno, en cada silencio, en cada mirada que evita pronunciar su nombre. Después del funeral, cuando el gobernador volvió a hablar, la gente lo notó de inmediato. No era dolor lo que se escuchaba. Era nerviosismo. Desde el primer día en el cargo, Carlos Manso dejó claro que su prioridad era enfrentar al crimen organizado. No como discurso, sino como urgencia. Michoacán ardía. Uruapan, su corazón económico, era campo de batalla. Extorsiones a aguacateros y limoneros, cobros de piso, desapariciones, fosas clandestinas en brechas rurales. Y mientras los cárteles se disputaban el territorio, Carlos los enfrentaba con 2 escoltas, un chaleco antibalas y una voluntad que no se quebró. Lo más alarmante no era la fuerza del crimen.
Era la ausencia del Estado. Estamos solos, dijo en una entrevista en junio. No hay estrategia. No hay Estado. Cada palabra fue un golpe directo al gobierno. No hablaba desde la teoría, hablaba desde el abandono. Pidió apoyo. Solicitó Guardia Nacional. Exigió operativos con el ejército. Nada llegó. Y cuando algo apareció, fue tarde. Fue simbólico. Una respuesta mínima para no quedar en evidencia. Mientras tanto, el cártel Jalisco Nueva Generación seguía operando en la región. Carlos lo sabía. Sabía que estaba marcado. Que su nombre ya circulaba. Que el riesgo era real. Y aún así, siguió adelante. Lo que más duele es que Carlos lo enfrentó solo. La delincuencia dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en parte del paisaje cotidiano. Él mismo lo dijo en una transmisión, sin adornos. No era metáfora. Era la realidad que vivía todos los días. Los reportes municipales advertían del avance de grupos armados en la periferia, de enfrentamientos constantes, cobros de piso, desapariciones. La información estaba ahí, documentada. ¿Y qué hizo el gobierno estatal? Nada. O peor aún, minimizar, ignorar, desacreditar. Hubo incluso quienes se burlaron de las alertas de Carlos, acusándolo de exagerar, de dramatizar. Lo dejaron expuesto. Sin respaldo real. Sin una estructura que lo protegiera. Y para muchos, esa indiferencia nunca fue accidental. Porque un alcalde que no se alinea, que incomoda, que señala al gobernador en medios nacionales, puede convertirse en un problema mayor que el propio crimen organizado. Carlos no se calló. Publicó, denunció, dio nombres. Y con cada palabra se volvió más incómodo para quienes prefieren los acuerdos en la oscuridad. Hoy la pregunta es brutal, ¿el Estado no quiso ayudar o no debía hacerlo? Eran las 11:30 de la mañana cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llegó a la funeraria San José, en Uruapan. Bajó de una Suburban negra, traje oscuro, rostro serio, mirada medida. Caminó entre cámaras y ciudadanos como si se tratara de un acto de solidaridad. Como si no cargara encima el peso de un Estado entero que ya lo señalaba. Pero no pasaron ni segundos antes de que la verdad lo alcanzara. A su alrededor no había respeto. Había rabia. Fuera, asesino. Tú lo mataste. Los gritos no venían de adversarios políticos. Venían de amigos, de familiares, de gente que conoció a Carlos mucho antes de que fuera alcalde. Y entonces ocurrió la escena que paralizó al país. Una mujer, cercana a la familia Manso, avanzó entre empujones y le dio una bofetada al gobernador. No fue un golpe por fuerza. Fue por lo que representaba. La expresión física de un pueblo que se siente traicionado. El grito de quienes no pueden hablar. El gobernador no respondió. Bajó la mirada. Dio media vuelta y regresó a su camioneta. Estuvo ahí menos de 10 minutos. Pero fue suficiente para que la imagen que intentaba construir se desmoronara. Horas después, intentó justificarse ante la prensa. Dijo que entendía el enojo, que tenía la responsabilidad de dar la cara. Palabras vacías. Porque lo que la gente vio en ese funeral no fue dolor. Fue cálculo. Fue presencia forzada. Fue una visita para cubrirse. Para que lo vieran ahí, como si eso bastara. Así lo dijeron personas cercanas a Carlos. Otros fueron más directos. ¿Por qué asistir al funeral de alguien que te acusó públicamente de corrupción, si no es para protegerte de lo que pueda venir después? Ese día, el funeral no fue una despedida. Fue un juicio público. Y el veredicto fue claro, Carlos no murió solo. Alguien lo dejó morir. Mientras los titulares se acumulaban y el gobernador hablaba de coordinación y justicia, yo no di conferencias ni publiqué condolencias. No hizo falta. Desde la Ciudad de México activé una revisión profunda del caso. No como un asesinato más. No como un ataque del narco. Sino como la posibilidad de algo más grave, un encubrimiento institucional. Lo que encendió las alertas no fue solo el crimen, fue el discurso. Cuando el gobernador dijo que Carlos sabía que asumiría un riesgo por su lucha contra la delincuencia, esa frase cayó como gasolina en oficinas de seguridad federal. Sonó a deslinde. A cinismo. A él se lo buscó. Y cuando detectó cinismo en un funcionario, actuó. Se solicitaron bitácoras de movimiento de los escoltas, listados operativos de la Guardia Civil, registros de llamadas, comunicaciones oficiales del gobierno estatal durante la hora exacta del atentado. Porque los tiempos no cuadran.
Las reacciones no coinciden. Y el comportamiento posterior no es el de un líder que exige justicia, sino el de alguien que intenta limpiar su imagen. Hoy, Michoacán está bajo la lupa. Y si se confirma que hubo omisión, o algo peor, lo que salga no será solo evidencia. Será dinamita política. Porque esta vez la investigación no apunta a los cárteles. Apunta a las oficinas del poder. Carlos Manso no nació para obedecer. Nació para incomodar. Lo sabían en Uruapan. Lo sabían en Morelia. Y lo sabía muy bien el gobernador. Porque aunque Carlos llevaba poco tiempo como alcalde, su nombre ya resonaba más fuerte que el suyo. Carlos era distinto. Más auténtico, más cercano, más valiente. Mientras el gobernador aparecía en conferencias con gráficas y discursos técnicos, Carlos se volvía viral con videos grabados sin guión, sin maquillaje, diciendo lo que otros callaban. Hablaba con rabia, con verdad. Y la gente lo escuchaba. No era influencer. Era voz colectiva. Era red. Y para un gobernador que lucha por sostener su popularidad, eso es veneno. Carlos ya había dejado claro hacia dónde iba. Quería ser gobernador. No en el largo plazo, no dentro del sistema. Lo quería en 2027, desde la calle, desde el hartazgo social. En su última transmisión lanzó una frase que hoy retumba en todo Michoacán: ya no nos representan. Vamos a recuperar el Estado desde abajo. No fue un error. Fue un aviso. En el poder lo entendieron perfectamente. Carlos dejó de ser un alcalde incómodo. Se convirtió en un adversario real. Tenía algo que no se fabrica: credibilidad. Los números lo decían. Su presencia eclipsaba al gobierno. Y no hay peor herida para un político que volverse irrelevante frente a alguien sin estructura, pero con pueblo. Carlos no murió por estar en el lugar equivocado. Murió por decir lo que nadie más se atrevía. Sabían que estaba amenazado. Sabían que pedía ayuda. Sabían que estaba solo. Y aún así, lo dejaron solo. 14 escoltas. Ninguno actuó. En política no siempre hay órdenes escritas. A veces basta con mirar a otro lado. Con permitir el vacío. Con regalar segundos. Carlos sabía que podía morir. Y aún así no se cayó. Hoy su nombre no retumba solo en Uruapan. Retumba en cada comunidad donde el crimen manda y el Estado se ausenta. No fue el gobernador quien jaló el gatillo. Pero fue quien permitió el vacío. Quien no protegió. Quien quiso instalar la idea de que Carlos era culpable de su propio destino. Pero la gente no es ingenua. En el funeral lo dijeron claro, lo dejaron morir. Y cuando puse los ojos en Michoacán no fue para buscar sicarios. Fue para buscar silencios. Omisiones. Miradas que se apartaron. Porque hay crímenes que no se cometen con balas. Se cometen callando. Carlos Manso ya no está. Pero su muerte no cerró nada. Abrió una herida. Y esta historia todavía no termina.